Los medios legislativos presentan TVL Noticias. Saludos a todos y bienvenidos a TVL Noticias. Llegamos a ustedes a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y así también por la radio de la Asamblea Nacional. Los sintonizan también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Hoy en TVL Noticias, en el segmento Conoce la Ley, vamos a dialogar acerca de la Ley Orgánica Interpretativa, la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sean ustedes bienvenidos. Conoce la Ley. Detalles de esta normativa a continuación en el siguiente producto informativo. Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Contiene un artículo, una disposición general, una disposición transitoria y una disposición final. Esta ley interpreta que todos los docentes del Magisterio Nacional que se acogieron a su jubilación a partir del 20 de octubre del año 2008 tienen derecho a percibir el estímulo para la jubilación, determinado en la Constitución y en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La norma recibió el veto parcial del Ejecutivo y planteó que el pago debía hacerse desde el 2011, cuando entró en vigencia la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin embargo, la Asamblea Nacional se ratificó en que sea a partir del año 2008. El estímulo para la jubilación del sector público se viabilizará a través del pago de una compensación variable que relacione edad y años de servicio. El monto máximo será de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado y de 5 salarios por año de servicio. En caso de fallecimiento de la o el docente jubilado, se pagará a los derechohabientes el valor por estímulo de jubilación, incluidos los intereses desde la fecha de la presentación de la solicitud. La Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural está vigente desde el 16 de enero del 2019. Y bien, para efectos de este diálogo estamos ya en compañía del asambleísta Homero Castaner. Bienvenido a TVL Noticias, asambleísta, qué gusto. Un gusto igual compartir con ustedes. Lo dicho, lo anunciamos, este proyecto de ley que interpretó esta disposición contemplada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Cómo surge su análisis? ¿Qué fue lo que lo motivó? A ver, en la Constitución del 2008, una constitución que hay que reconocer que es una constitución garantista de derechos, se quiso dar un mejor trato a los jubilados. Y en ese sentido se analizó y se vio que los únicos ex servidores públicos que no recibían un incentivo jubilar eran los ex servidores del magisterio, los docentes. Y se puso en una disposición transitoria, la disposición transitoria 21ª, reconociendo el derecho al incentivo jubilar a los maestros desde la aprobación de la Constitución del 2008. ¿Esto sí existe para otros casos? Sí existe para otros casos, eso está reconocido en la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahora, en la Ley de Educación Intercultural, en una disposición general, se desconocía a los maestros que se jubilaron en el 2008, 2009 y 2010, porque la Ley de Educación se aprobó en el 2010 y se les dejó a esos maestros en la indefensión, no se les reconocía ese incentivo jubilar. ¿Corría a partir del 2011? No, desde la aprobación de la Constitución. No, pero según lo que se estableció en la norma. Sí, sí, desde el 2011 se les empezó a pagar el incentivo jubilar y a los maestros que se jubilaron en el 8, 9 y 10 se les reconoció un incentivo jubilar muy bajo, que era el que estaba en la antigua ley. ¿Cuál fue el argumento allí para excluirlos? Mire, primero que la Constitución, después de aprobada para darle aplicabilidad, para ejecutar, necesitaba una ley, necesitaba un reglamento. La expedición de una serie de normas, sí, ¿no? En varias materias. Se reconoció en la Constitución, pero no se hizo efectivo sino 3 años después.
En ese sentido, se presentó en la Comisión de Educación hace 7 años atrás este proyecto de ley interpretativa por parte del entonces asambleísta Jorge Escala. Y estuvo guardadito ahí, no querían tocarlo, no querían resolverlo, porque significaba reconocer un derecho y un derecho económico. La Comisión de los Jubilados, la Comisión Ocasional, pidió que ese proyecto sea retirado de la Comisión de Educación, le trajimos a nuestra comisión e hicimos un trabajo con mucha celeridad, un trabajo que duró 3 meses entre el primero y segundo debate, y aprobamos por unanimidad en la Asamblea. Comisión Ocasional de Jubilados, asambleísta, que por cierto empezó a funcionar en este periodo legislativo. Eso es importante señalar porque antes de este periodo no se había creado esta comisión. Yo tengo ahí unos malos recuerdos de eso. Cuando yo llego a la Asamblea Nacional, me posesiono en mayo del 2017. Una de las primeras cosas que yo hice dentro de las iniciativas es presentar un proyecto de resolución a que se cree esta comisión. Esto lo presenté en agosto del 2017. Se aprobó en el Pleno y me tuvieron 9 meses sin crear la comisión. Claro, pensando que me hacían daño a mí, porque no era de la línea política del gobierno, ¿no? Claro, vinieron la fractura del oficialismo, pero esos 9 meses a lo mejor hubieran sido muy útiles para trabajar por los jubilados desde mucho tiempo atrás. Pero en fin, 9 meses después se creó la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. ¿Y es que asumen entonces el trámite? Sí, recibimos este proyecto de ley interpretativa y le comento que de los temas más fuertes que respaldaron la legalidad de esto, eran primero sentencias en 4 provincias, en Santa Elena, en Guayas, en Manabí y en Cañar, en donde se reconocía ya judicialmente, con sentencia de juez, este derecho. Incluso ya les mandaba a pagar a los jubilados de esos años. ¿Se cumplía este pago? No. Yo personalmente influí en que se acate una sentencia, sí, ya estaba esa sentencia, como dice, oleada y sacramentada, y nosotros hicimos la gestión para que se acate esa sentencia por parte del Ministerio de Educación y se les pague a 35 jubilados de la provincia del Cañar del año 2008, 2009 y 2010. Y otra cosa que era importante era un dictamen del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo reconocía la legalidad, ¿sí? Reconocía la legalidad, y tal es así que aprobamos en la Asamblea. Va y el presidente la objeta, la veta y dice, no, desde el 2011 en adelante. Porque se alegaba que debía respetarse el principio de irretroactividad de las normas. Exactamente. Y tuvo que venir el ministro de Trabajo al pleno de la Asamblea ese día y decir que era totalmente legal lo que habíamos hecho y reconocer, y ratificamos, es decir, le dijimos, señor presidente, está equivocado, y pienso que más que una equivocación de él, era una equivocación del departamento jurídico, que le asesoró mal el departamento jurídico de la presidencia. Nos ratificamos y el 16 de agosto fue publicada en el registro oficial esta ley interpretativa. Esta es una ley chiquita, porque precisamente a lo que apunta de manera específica es a interpretar esta disposición en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Una vez que la Comisión Ocasional de Jubilados de la Asamblea asume ya su análisis, ¿cómo fue justamente todo este proceso de socialización? Mire, el tema es que estamos hablando de jubilados de casi 11 años atrás, en donde muchos de ellos bordean los 80 años, y créame que cuando vinieron al pleno y ese día se aprobó y después la ratificación que venían, muchos de ellos ya en el ocaso de su vida, tener esa felicidad de que se les reconocía esto, era muy importante, ¿no? Como le digo, en la comisión tuvimos las comparecencias de quienes habían presentado estos reclamos judiciales, de quienes habían ganado. Le comento que había gente que había perdido también estos reclamos judiciales, y hay
un documento en donde Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, le manda a unos jueces de Manabí frente a un proceso de estos. Y ese fue uno que se presentó en el juicio político al Consejo de la Judicatura, el entonces asambleísta Esteban Bernal. Le manda y le dice: donde ustedes fallan a favor de los jubilados, aténganse a las consecuencias. Entonces, claro, les amedrentaron a muchos jueces en fallar contra estos reclamos legítimos y legales de los jubilados, ¿no? Tal vez en algo que, no digo fallamos, pero tuvimos que tener a lo mejor un consenso con la Presidencia de la República, es en el tema de los 90 días. La ley planteaba una disposición final que el Frente Económico, el Ministerio de Economía y Finanzas, tendrá 90 días para hacer la reforma presupuestaria y proceder al pago a estos jubilados. Como se aprobó esto 16 de enero, ya estábamos con una reforma presupuestaria aprobada, que se apruebe en el 2018 para el 2019, y para el 16 de abril ellos tenían que cancelar esto. Y lógicamente no se preveyó este pago en este año, y también ellos como que no le tomaron con la seriedad que esto debía tomarse. Y claro, eso fueron las razones de la huelga, la razón de los reclamos y hasta de una posible solicitud de juicio político. Ya vamos precisamente a hablar de aquello, asambleísta. Allí entonces se reconoce que pudo haber existido algún tipo de acuerdo precisamente para evitar este tema, una flexibilización de este plazo, si se quiere. ¿Cuál pudo haber sido allí la alternativa para evitar todo lo que en lo posterior ocurrió? Mire, nosotros quisimos hacer algo rápido. Como les repito, estamos hablando de jubilados que bordean los 80 años y no podíamos decir se les pagará en los próximos 2, 3 años. Muchos de ellos no viven, sino sobreviven, porque tienen enfermedades catastróficas, porque están postrados. Y en ese sentido, ahí más bien el gobierno debió plantearnos a nosotros. Yo preguntaba esto. El tema del veto debió decirnos en el tema de la objeción parcial, en vez de decir no tienen derecho, es decir, mire, ustedes nos están mandando a pagar en 90 días. Sobre todo en momentos en que todavía se hablaba de esta etapa de austeridad en la que se encontraba el país y demás, ¿no? Así es, se pudo buscar mecanismos, no sé, remate de bienes, tenemos casi 7,000 bienes que están inutilizados y subutilizados de parte del gobierno, que deben salir para mi remate urgente. Ese sería un mecanismo de financiar esta deuda inmensa que se tiene con los jubilados del país, o se debió buscar un mecanismo que el propio Ministerio de Educación dé su presupuesto, porque son jubilados del Ministerio de Educación, haga este pago, que asciende a 177 millones de dólares y que beneficia a 8,400 jubilados en el país, de los cuales lamentablemente 700 ya han fallecido sin recibir este incentivo jubilar. Correcto, asambleísta Castañer. Nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a ir a una breve pausa para, al volver de la misma, continuar dialogando acerca de esta normativa aprobada por la Asamblea Nacional, conocer qué sucedió después y cuáles fueron finalmente las decisiones que se adoptaron, los acuerdos a los que se llegó para poder cumplir con este compromiso. Esto es Conoce la Ley aquí en TVL Noticias. Ya volvemos, no se vayan. Amigos, continuamos con más de TVL Noticias. Hoy en Conoce la Ley nos acompaña el asambleísta Homero Castañer, con quien dialogamos sobre la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Asambleísta, ya lo dijimos en el bloque anterior, se tramitó esta ley, recibió la objeción parcial del Ejecutivo, la Asamblea Nacional se ratificó en lo que inicialmente había aprobado, la ley entró en vigencia, sin embargo, no se pudo
dar cumplimiento con lo que determinaba la norma, no se cumplieron las obligaciones y eso derivó en lo que vimos las últimas semanas, sobre todo aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional, una huelga protagonizada precisamente por docentes jubilados. Así es. Un poco para poner en contexto, esa huelga se dio por 3 razones. Primero, lo que hablábamos, el no pago a los jubilados del 2008, 2009 y 2010. El no pago a jubilados del 2014, 15 y 16. Por ejemplo, en el 2015 y en el 2016 no se pagó a un solo jubilado en el país. Irresponsablemente se dejó que se vuelva una bola de nieve esa deuda. Y, ¿bajo qué argumento, insisto yo en mi pregunta? Recordemos que casi al fin del mandato del presidente Correa bajó el petróleo, se quedaron sin plata y lógicamente hubo esta irresponsabilidad, de no pagarles a los jubilados y claro, el gobierno del presidente Moreno tuvo que heredar esa deuda. Entonces, y el tema de los bonos. Las 3 cosas eran la motivación de esta huelga de hambre, es decir, no pago a los jubilados del 8, 9 y 10, no pago a los jubilados del 14, 15 y 16 y el tema de los bonos. La pretensión de que se les pague en bonos y no en efectivo, que era una cosa que reclamaban. Exacto, el incentivo jubilar en bonos del Estado, es decir, el bono del Estado, el Código de Finanzas Públicas permite que cuando no tiene dinero el Estado, como quien dice, mira, no tengo con qué pagarte, pero te voy a dar este pagaré, ¿sí?, en el cual te va a generar intereses mensualmente durante el tiempo que dure el pagaré y el rato que se venza tú puedes cobrarlo. O si te interesa puedes negociarlo con un castigo con cualquier institución pública o privada, cualquier institución financiera pública o privada. El tema es que tenían una mala experiencia con estos bonos. En el 2014 les entregaron ya bonos y unos bonos que tenían muchas restricciones, que recibían un castigo de un 15, de un 20%, y eso ya vulneraba derechos. Entonces, básicamente, esas eran las motivaciones de esta huelga de hambre, la cual se terminó firmando un acta compromiso entre los jubilados, ministro de Economía, era el viceministro de Educación, porque la ministra de Educación no estaba ese día aquí, y estaba un delegado del Ministerio de Gobierno también. Ahora nosotros como comisión vamos a vigilar que esto se cumpla. Hemos hecho ya un cronograma de comparecencias de diferentes autoridades, en donde está incluido el gerente del BIES, porque en el artículo 1 de este acuerdo se menciona que el Ministerio de Economía con el BIES coordinarán para que se adquiera estos bonos del Estado y los jubilados estén un poco más tranquilos siempre, y como le digo, tienen esta mala experiencia de salir y vender a lo mejor un bono, si me van a castigar demasiado, la tranquilidad de saber que es el banco de ellos mismos, el banco de los afiliados, el banco del Seguro Social, quien va a adquirir estos bonos, lo cual ya fue aprobado por el directorio del mismo banco. Bueno, justamente, y para ir precisando, asambleísta, 12 al menos fueron los puntos contemplados en este acuerdo al que se llegó. Recapitulemos un poco, quizá en términos generales, ¿qué fue lo que se acordó? A ver, el tema de los bonos que puedan ser adquiridos por el IES, el tema de pagos a jubilados priorizados, son los de más de 70 años, con discapacidades y enfermedades catastróficas, inmediatamente. Habían 110 millones para pagarles a algunos en agosto, en septiembre, en octubre. Ahora se les va a pagar a todos de una, ¿sí? Pero en partes. Por ejemplo, si a un jubilado se le debe $50,000, se le va a pagar 13,000 en agosto, 13,000 en septiembre, 13,000 en octubre y 13,000 en noviembre. Es decir, vamos a llegar más pronto, va a llegar el Ministerio de Economía más pronto a un universo más grande de jubilados. Es importante también los plazos que se pone al Ministerio de Educación en la validación de expedientes. Eso es un problema grave. ¿Por qué se menciona al Ministerio de Educación con fuerza en este acuerdo? Porque el 80% de jubilados impagos son del Ministerio de Educación. El 20% restante son de las otras carteras de Estado. Entonces, a veces que en el distrito se ha perdido la carpeta que ya se ha enviado al Ministerio de Trabajo que no está validada, que falta esto. No, tienen que tener un plazo. Tienen que tener un plazo. Un jubilado no puede andar mendigando
que se hagan estos trámites. Incluso jubilados viniendo a Quito, acá al Ministerio de Trabajo, cosas que pueden hacer tranquilamente desde las provincias. Descentralizar un poco si se quiere. Exactamente. Y la buena noticia para los jubilados del 8, 9 y 10 es que ya se les empieza a pagar este año. Aquí tengo que reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Este año va a pagárseles desde octubre, noviembre y diciembre, $2,000 cada mes, o sea, $6,000 van a recibir cada uno de los jubilados. El promedio del dinero que se les debe son entre $20,000 a estos jubilados de los años 8, 9 y 10, y el resto en el primer semestre del próximo año. Eso no estaba contemplado en el presupuesto y es más o menos un esfuerzo de $50 millones adicionales, en donde ya estos jubilados podrán cristalizar algo que, si hacemos retrospectiva, el año pasado era increíble. Es decir, no había ley interpretativa, no había nada que les ampare. Este rato y ahí la ley está aprobada, está en el registro oficial y se les empieza a pagar desde octubre de este año. Usted ha hecho referencia a un tema que sin duda alguna es importante y tiene que ver con la materia presupuestaria de estos diálogos que se mantuvieron para finalmente llegar a estos acuerdos. ¿Cómo se pudo zanjar el tema del presupuesto, de poder contar con los recursos? Mire, realmente, como digo, esta es una deuda muy grande, es una deuda que llegó a la cifra de casi $1,300 millones, una cifra escalofriante, y que sigue aumentando cada día, porque cada día se siguen jubilando servidores públicos. Si se ejecutaba el presupuesto de este año, los 350 millones que fue enviado por el gobierno, no nosotros, el gobierno envió esos 350 millones, aprobó la asamblea. Si se ejecutaba desde enero, no sé, 30 millones mensuales, dividían y empezaban a pagar en un cronograma de pagos, no pasaba nada. No teníamos que estar 16 días acá recibiéndoles a los hermanos jubilados en huelga de hambre. El problema fue que llegábamos al octavo mes del año, agosto, y de ese presupuesto solo se había ejecutado el 10%, solo 35 millones. Estaban indignados los jubilados. Allí viene el tema, usted decía, ¿cómo se soluciona eso? Planificando y cumpliendo. Si yo en mi casa tengo gastos de educación, de salud, de comida, de gasolina, ¿sí?, tengo que presupuestarme, y entiendo que así hizo el gobierno, se presupuestó estos 350 millones de acuerdo a los ingresos. Correcto. Si es que yo voy y gasto en algo adicional, o en su defecto no hago un presupuesto desbalanceado, pasa lo que pasa. Me decía a mí el ministro de Economía, mira Homero, el déficit que tenemos actualmente bordea los $400 millones mensuales, es decir, lo que le falta para cumplir con todos los gastos es 400 millones al mes. Eso llega a ser casi $5,000 millones al año de déficit. Entonces, en ese sentido, me imagino que ahí echaron los cálculos, los números, hicieron cambios en el presupuesto para empezar a cumplir con los jubilados. Y lo importante, aquí tengo que recalcar algo muy importante. En el primer acuerdo que se firmó, porque el 28 de mayo ya se instalaron en huelga de hambre, estuvieron 2 días previo al informe a la Nación. Allí se dio plazo para la reforma a un acuerdo ministerial, el 185. Y esa reforma primero reconoce a los maestros que fueron, digamos, a todos los servidores públicos que fueron obligados a renunciar para acogerse a jubilación. Eso más, como ya se quedó Correa sin plata, hizo un acuerdo ministerial para obligarles a renunciar y acogerse a la jubilación, y decían, ya quedan sin el derecho al incentivo jubilar. Se hizo esa reforma, 3.600 servidores públicos fueron reconocidos, pero decía algo muy importante: no va a haber institución que pueda jubilar a un servidor público si no tiene el presupuesto. Es obligación ahora de las instituciones tener ese presupuesto. Y por ejemplo, no es tan difícil. Me ocurre
una institución pública que vea en su nómina quiénes han cumplido las aportaciones, quiénes están con edad. A ver, este año 6 se van a jubilar, muy bien, en el presupuesto póngame el dinero para estos 6 y esto ya no se sigue creciendo esta deuda. Correcto. Asambleísta Castañer, nos quedan 2 minutos para concluir. Usted ha citado también otro elemento que es importante y es el seguimiento que dará la Comisión Ocasional de Jubilados para el efectivo cumplimiento de este acuerdo. A mí en lo personal me salta una duda, más allá de aquello, es ¿qué pasará con la Comisión Ocasional que se creó precisamente para vigilar estos temas? Tiene el carácter de ocasional, tiene un tiempo de duración, sin embargo, este tema que se encargarán de vigilar es más o menos a un largo plazo. A ver, la comisión tuvo duración de 1 año, digamos, la primera vez que fue aprobada fue para 1 año, ya se venció, se extendió por 1 año más, que fenece en diciembre de este año. Tomaremos la resolución con los asambleístas viendo cómo está el trabajo. La idea era que una vez que se termine con un informe, con un cronograma, con un mecanismo de canalizar estos pagos a los jubilados, se pase esta información a la Comisión de Derechos de los Trabajadores. De manera que ésta pueda hacer el seguimiento respectivo de los temas que hubieran quedado pendientes. Exacto, pero lamentablemente tenemos una Comisión de Derechos de los Trabajadores que no funciona 3 meses aproximadamente. Y en ese sentido tomaremos la decisión con los asambleístas, a lo mejor si solicitamos una extensión del plazo, por lo menos hasta que se termine este periodo. Correcto. Asambleísta Castañer, gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted. La presencia del asambleísta Homero Castañer, quien preside la Comisión Ocasional de Jubilados, a propósito de lo que fue en su momento la aprobación y vigencia de la Ley Orgánica Interpretativa, la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Amigos, hasta aquí Conoce la Ley y TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros.